Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro webinar correspondiente al 16 de marzo de 2022. El titular es lo que nos convoca y lo que determina finalmente las expectativas del resto del año 2022 y que ha sido factor clave también durante estos últimos días, que es la guerra Rusia-Ucrania. Primero que todo, el temario, visión macroeconómica nacional, desempleo, inflación, expectativas de alza de la TPM en Chile y efecto en el mercado nacional, expectativas de alza de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, impacto en los mercados globales y mercado nacional, un escenario de alta incertidumbre global. Las carteras recomendadas Renta 4, razones para hacer cambio a partir del 28 de febrero. Recordemos que el primer ataque de Rusia sobre Ucrania estalló el día 24 de febrero, por lo tanto, el día 28, nosotros a partir del día del lunes 28 hicimos nuestros cambios en las carteras recomendadas, dado el nuevo escenario, entorno global marcado precisamente por la guerra Rusia-Ucrania, donde COVID-19 no está ausente, pero pasó a un segundo plano. Oportunidades de inversión, punto de vista fundamental, conclusiones y preguntas. Comencemos por ver el desempleo en Chile, también para no olvidarnos que no todo es el conflicto entre Europa, entre Rusia y Ucrania, sino que también tenemos que preocuparnos de cómo está nuestra realidad nacional. La tasa de desempleo a enero 2022, total país, trimestre noviembre-enero 2022, subió levemente a 7,3%, con un desempleo en mujeres de 7,7% y en hombres de 6,9%. Esta tasa está levemente sobre el 7,2% con que cerró el año 2021. En todo caso, consideramos que es una muy buena tasa de desempleo, considerando, por ejemplo, que el año pasado cerramos, por ejemplo, en noviembre, enero del año pasado estábamos en 10,2%. Y en la época de la pandemia, si uno considera las personas suspendidas más las desempleadas, llegamos a tasas de más del 22%. Por lo tanto, esta es una tasa que también está determinando por qué la nueva administración, el nuevo gobierno, también no sería partidario de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, que también es un tema clave en el devenir de la inflación durante el resto del año. Por lo tanto, con una tasa de 7,3%, solamente diría desde mi punto de vista se justifican los IFE laborales y no IFE por pandemia y ese tipo de cosas, considerando además que a pesar que la pandemia no está ausente, sí se puede decir que está controlada gracias a un exitoso proceso de vacunación. Después, lo que respecta al desempleo por regiones, ¿por qué? Porque siempre nos hemos concentrado en Santiago a nivel país. Es importante ver, por ejemplo, que hay regiones como Arica y Parinacota que tienen tasas del 3,9%. También considerar, por ejemplo, la región de los lagos, una tasa de desempleo de apenas 3%. Entonces, vemos, por ejemplo, en la zona sur del país las tasas, a pesar que en Aysén subió de 3,2 en diciembre a 3,6 en enero, son tasas sustancialmente más bajas que el promedio nacional, que es de un 7,3%. Y también a considerar que la región metropolitana, que concentra la mayor cantidad de población activa del país, también aumentó de 8 a 8,1 y es lo que marca la tendencia que suba una décima a nivel nacional. Pero este cuadro me pareció bueno, interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la región de Coquimbo, que estaba cercana al 10% en la tasa de desempleo a diciembre, en el trimestre noviembre-enero 2022, bajó a 8,9%, siendo la tasa, junto con la de Tarapacá, las tasas de desempleo más altas a nivel nacional, pero afortunadamente aquí descendiendo y en Tarapacá manteniéndose plana respecto al trimestre móvil anterior. En ese escenario es que también vemos, por ejemplo, la tasa de inflación en Chile, que fue 0,3% en el IPC mensual a enero, a febrero 2022, perdón, y había sido un 1,2% en enero. Eh, Nosotros creemos o estimamos que las presiones inflacionarias deberían ir descendiendo por el lado
de que no habría presión o exceso de liquidez porque no habría retiros de los fondos de AFP, que recordemos que entre el primero, segundo y tercer retiro los fondos de AFP suman alrededor de 50.000 millones de dólares. 20.000, 15.000 y 10.000 aproximadamente son los montos que involucraban en cada uno de los retiros los fondos de pensiones, y entre los tres entonces 50.000 millones de dólares. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que este año vemos, por ejemplo, el IPC energía variando un 1,6%, y es energía precisamente lo que está marcando la tendencia en los últimos meses, ligado principalmente a los precios del petróleo. Entonces, la guerra Rusia-Ucrania, tal como lo dice el titular de este webinar, es determinante y ha sido determinante en el alza del precio del petróleo, que llegó incluso hace pocos días atrás a niveles de $130 por barril el petróleo Brent. En estos días ya estamos viendo que está alrededor de 100, precisamente hoy día, y es porque cada conversación, cada diálogo que se ha generado entre Rusia y Ucrania, donde se espera que haya algún tipo de acuerdo, existen entonces expectativas de que el conflicto llegue a término. Hoy día hemos visto que el presidente de Ucrania está abierto a que Ucrania no entre en la OTAN, y ese ha sido posiblemente un paso importante en el sentido de decir, bueno, yo estoy dispuesto a que Ucrania no entre en la OTAN, y eso pudiera facilitar eventualmente el diálogo con Rusia, que una de las condiciones es precisamente que no tener a la OTAN, digamos, pegada a su frontera. En todo caso, el conflicto no se ha acabado, pero el petróleo por lo menos sí está alrededor de $100 el barril, y no en niveles de 120 o hasta 130 como llegó a marcar. En respecto a la tasa política monetaria, ¿cuáles son las expectativas económicas al 9 de marzo? Es que en el mes, digamos, en este marzo, el IPC suba un 0,8%, el próximo un 0,5%, y aquí están las expectativas, digamos, de inflación en los próximos 11 meses, variación de 12 meses, un 5,3, en fin, que se vaya moderando. Sin embargo, las expectativas de tasa política monetaria, recordemos que en enero de 2022 el Consejo del Banco Central, tal como dice aquí, acordó subir la tasa política monetaria en 150 puntos base, es decir, hasta 5,5%. ¿Qué es lo que están esperando los economistas encuestados por el Banco Central? Que en la siguiente reunión del Banco Central, esta la suba hasta un 7%, y en la subsiguiente reunión llegue incluso a niveles de 7,5%. Y en 5 meses a un 7,75, para ahí recién comenzar a descender la tasa de política monetaria. Por lo tanto, tenemos alzas de TPM esperadas bastante altas en momentos en que, tal como decía anteriormente, tenemos presiones inflacionarias por el lado del alza del precio del petróleo, que encadena todos los demás costos de producción. Por una parte, presiones al alza, pero por otra parte, una tasa de desempleo que mostró algún punto de inflexión, subiendo de 7,2 a 7,3, y sumado a que no habría retiro de los fondos de pensiones. Por lo menos el presidente Boric ha manifestado que no está de acuerdo, y se supone que su partido, digamos, que fueron impulsores de los fondos, de los retiros de los fondos de pensiones durante 2021, tendrá que alinearse con el presidente. No creemos que vaya a ser una voz independiente, porque sería la primera derrota política, que el presidente dice no quiero, retiro los fondos de pensiones, y el propio partido del cual él proviene sí apoyar un retiro del fondo de pensiones en el Congreso. Por lo tanto, esa presión inflacionaria por lo menos no existiría este año, y eso es algo favorable. En cuanto a los mercados mundiales, vemos cómo están, digamos, Europa este año 2022. Todas las pantallas en rojo precisamente por el conflicto con Rusia, y aquí está el IMOEX, que es el índice de Rusia, precisamente cayendo un 35% durante este año 2022, precisamente por la guerra. Mientras que a igual fecha del año 2021, eso significa este 2021 asterisco, es a igual fecha del año pasado, este era el comportamiento de las bolsas, y veíamos entonces un índice de bolsa rusa creciendo un 6,67%. Entonces, la pérdida de riqueza, por lo menos en lo que es el mercado bursátil en Rusia, sí está haciéndose notar a través de, digamos,
de estos indicadores. También vemos en Estados Unidos un ajuste significativo. Recordemos que Estados Unidos también es un actor importante porque está, digamos, asociado la OTAN a Estados Unidos como un gran bloque, y es precisamente ese bloque lo que Putin determina que no lo quiere tener pegado a su frontera, y por eso ha tomado la decisión de atacar Ucrania. El conflicto está en desarrollo. Eventualmente nosotros pensamos que Rusia se iba a conformar con la zona del Donbass, que es la zona más al este, digamos, de Ucrania, y eventualmente tomar la región sur para anexar Crimea. Sin embargo, vemos que también sigue concentrada en sus ataques a Kiev. ¿Y es por qué? Porque eventualmente Rusia quiere poner un gobierno, un presidente que se acomode a sus intereses, tal como lo es en Bielorrusia. En cuanto a nuestro IPSA, vemos que la guerra nos ha favorecido en parte, o por lo menos vemos que nuestro índice IPSA está creciendo un 7,54%. Esto es hasta el día viernes de la semana pasada. No hemos considerado estos 2 últimos días. ¿Por qué? Porque hay que preparar la presentación y tampoco lo puedo hacer tan a última hora. Pero hasta el día viernes veíamos que nuestro índice IPSA estaba en 7,54% positivo, siendo que el año pasado era un 16,85%. Ahora, ¿qué es lo que nos favorece a nosotros en Chile? Que junto con el alza del precio del petróleo también ha subido el precio de los commodities, nuestro principal producto de exportación, que es el cobre. Esto lo podemos ver en esta lámina, en year to date, el alza del precio del petróleo. Esto fue el día viernes, 109 el WTI, hoy día está en niveles de 95 afortunadamente, bastante más bajo. En cambio el cobre se ha mantenido en un precio relativamente similar desde el día viernes hasta hoy, entonces con un alza de 3,86%. Entonces finalmente lo que interesa son los términos de intercambio, es decir, cuántas toneladas de cobre tengo que exportar para importar X cantidad de barriles de petróleo. Con la única salvedad, como lo dije anteriormente, que el petróleo es un factor de costo para todos los sectores de la economía. Entonces, uno no puede hacer tampoco un canje tan lineal, pero afortunadamente, y esto es lo que ha permitido que el tipo de cambio se encuentre hoy día a niveles de 800 pesos. ¿Por qué? Porque si hubiésemos tenido un cobre que no se hubiese visto beneficiado de este conflicto bélico, estaría seguramente en niveles de 900, 950 pesos, e incluso 1000. Pero la guerra entonces ha favorecido entonces los precios de los commodities, no solo el cobre, sino que también el hierro, las demás materias primas, que también vamos a analizar un poco más adelante. En cuanto a los sectores económicos, esto fue como era el comportamiento hasta enero de los distintos sectores, liderando con tecnología de información. Esto es principalmente Sonda, en telecomunicaciones, en Entel, y el sector financiero también estaba mostrando un muy buen comportamiento durante enero. Después, aquí en febrero, vemos que el índice de materiales ya comienza a verse impulsado, digamos, por la guerra. Recordemos que la guerra entonces comenzó el día 24 de febrero y comienzan entonces las materias primas a tener relevancia. Tecnología de información cae, real estate también, el índice real estate asociado principalmente a lo que son el Cencosud, Mall Plaza, Cencoshop, son entonces quienes arriendan sus espacios al retail. Consumo discreto también cayendo menos 10,1, energía menos 7,7, telecomunicaciones menos 9,6, utilities menos 8,8. Entonces vemos también un IPSA contrayéndose en febrero 0,31, y el acumulado hasta el día viernes, entonces hasta el 11 de marzo, con un IPSA subiendo un 7,54, y definitivamente el índice de materiales ya destacando y con un alza de 29,7%, liderado entonces por acciones como SQM y CAP. Y también el índice financiero mostrando también un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque el índice financials también se ha visto favorecido del reporte entonces de los estados financieros a enero, que estuvieron muy por sobre lo esperado, un buen inicio de año. También en un escenario inflacionario es positivo para la banca, pero también tiene que haber poca volatilidad
y también que no sea un escenario inflacionario descontrolado, en el sentido que la inflación vaya haciendo que el consumo de las personas sea tan alto, o que la tasa de colocación de los créditos, por ejemplo, hipotecarios o crédito de consumo, sea tan alta que las colocaciones caigan. Entonces, siempre es sano un cierto nivel de inflación, pero una inflación muy alta como la que estamos también teniendo en estos últimos meses, tampoco es sana para la banca. O sea, decir que una inflación de 7,5, 8 o 10% es el mejor negocio para la banca, tampoco es así. Entonces, lo ideal es tener un escenario de una inflación relativamente alta, pero también lo más importante también para la banca es que haya estabilidad. Dentro, entonces, para entrar en cada uno de los índices, consumo discreto está compuesto por estas acciones. Vemos las acciones de Enjoy, que nosotros participamos, y también invitamos a los clientes a que aprobaran la acción de Enjoy con Dreams, que fue exitosa, y pensamos que la estructura financiera ya de Enjoy, fusionado con Dreams, va a permitir entonces tener un mejor desempeño durante lo que resta del año, y no tener una empresa, digamos, con un gasto financiero tan alto. ¿Por qué? Porque al tener una estructura de capital mucho más sólida, las tasas de endeudamiento y la facilidad de cumplir con los compromisos es mucho mejor. Por lo tanto, si bien hay un porcentaje de dilución, tiene buenas perspectivas. Y aquí vemos cómo todas las demás empresas del retail se han visto afectadas, a pesar digamos, de haber reportado muy buenos resultados durante el cuarto trimestre de 2021. Entonces, aún reportando buenos resultados, todas han tenido, digamos, un mal desempeño. ¿Por qué? Porque además también durante enero y febrero los indicadores de contagios por COVID-19 con la variante Omicron también estaban alcanzando niveles récord. Entonces, si bien había expectativas y resultados muy positivos, por otra parte, el fantasma de nuevos confinamientos hace que los inversionistas también no se vean muy atraídos a invertir en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque eventualmente entonces puede afectar que haya confinamiento, y por lo tanto la compra en tiendas presenciales. Vemos Ripley, que también presentó resultados excepcionalmente buenos, que es una de las pocas que está positiva. Passport, que es una empresa constructora, y Enjoy en positivo. Todas las demás en negativo. En finanzas o financieras, vemos, o sector financiero, mejor dicho, dos empresas de las que nosotros tenemos en nuestras carteras recomendadas afortunadamente, que es Banco de Chile y Banco Santander, con rentabilidad de Banco Santander hasta el día 11 de marzo, insisto, de alrededor de 20%, y Banco de Chile alrededor de un 27,5%, con un muy buen desempeño. Recordemos que los resultados reportados a enero, estos bancos están con ROE, rentabilidad sobre patrimonio, de 24-25%, que es un ROE excepcionalmente bueno, y es por ello que están liderando los rendimientos también en el sector bancario. Y aquí, en el caso de Oro Blanco, Norte Grande, son sociedades de inversión asociadas a SQM, y por lo tanto, asociado al buen desempeño de SQM, es que estas sociedades de inversión han presentado un desempeño también excepcional. Invercap también es una sociedad de inversiones cuyo principal activo es CAP, y también con una rentabilidad cercana al 20%. En el sector industrial, al 11 de marzo, insisto nuevamente, vemos Vapores con una rentabilidad acotada durante este año 2022. Sin embargo, los días de crisis por guerra también se mantuvo con caídas marginales. Ya vamos a hablar en forma más en extenso de Vapores, pero nos parece que esta rentabilidad va a ir mejorando a través del año, sobre todo ahora que nos acercamos al día viernes, entrega de resultados. Ya conocemos los resultados de Hapag-Lloyd excepcionales, que los vamos a comentar más adelante. Y cuál es la empresa dentro de este índice que está destacando aquí, Quinienco. Recordemos que los principales activos de Quinienco son precisamente Vapores, Banco de Chile y CCU. Entonces, Banco de Chile, un resultado excepcional. Vapores también debería presentar un muy buen resultado, y CCU también ha tenido un buen desempeño. Después, en el índice de materiales, aquí vemos las SQMA, SQMB,
y CAP principalmente. Eventualmente Maciza, que también reportó resultados extraordinariamente buenos, pero Maciza es una empresa que tampoco nosotros no la hemos puesto dentro de nuestras carteras recomendadas, porque es una empresa extremadamente pequeña, con poca liquidez, entonces se puede entrar en la acción, pero una vez que una persona quiera, por ejemplo, hacer una toma de utilidad, es muy difícil salir y por lo tanto es una empresa que nosotros no tenemos en nuestra observación y por lo tanto nos hemos concentrado en CAP y SQM, que las incorporamos aumentamos la ponderación, en CAP la hemos tenido durante todo el año, pero aumentamos la ponderación a partir del 28 de marzo. Y en el caso de SQM, las incorporamos el día 28 e incluso hoy día en el comentario de empresas también comentamos que hemos subido el precio objetivo de SQM respecto de lo que señalamos el día 28 de febrero. En telecomunicaciones vemos que este índice está conformado por Entel y Almendral. Almendral es la sociedad de inversiones cuyo principal activo es Entel, por lo tanto íntimamente relacionado al desempeño de Entel. Marginalmente negativo, también es un buen desempeño considerando un escenario de guerra. Energía, este índice también, recordemos que el S&P IPSA también, o sea, los índices estos lo hace S&P. A nosotros nos parece que esta confección de índices no es del todo buena. No puede ser que el índice de energía esté conformado solamente por Copec y Lipigas. Con Copec, digamos, con una caída marginal, por lo menos hasta el día 11 de marzo. Y Lipigas, también por los comentarios, en fin, es una empresa muy pequeña, no la seguimos, pero este es el desempeño que ha presentado el día 11 de marzo. En cuanto a Healthcare, está conformado solamente por Clínica Las Condes. El índice no presenta variación, sin embargo, la acción ha caído un 22% en lo que va del año. No sé por qué no hay correlación entre el índice y la acción, siendo que está conformado por una acción, pero es un índice también conformado por una única acción. Lo mismo que TI, solamente conformado por Sonda, con un rendimiento excepcionalmente bueno este año 2022, también por un reporte de resultados muy positivos en sus operaciones y también en lo que es OPLA, o sea, operaciones en Latinoamérica y en Chile. Real Estate, que también estas las tuvimos en algún momento recomendadas, después las sacamos durante la pandemia. Y a pesar que están reportando muy buenos resultados del cuarto trimestre, todas reportaron un cuarto trimestre excepcionalmente bueno, vemos que siguen teniendo rentabilidades negativas hasta el día 11 de marzo y esto está principalmente asociado al temor que existe de nuevos confinamientos. ¿Por qué? Porque el desempeño evidenciado por estas acciones o por estas empresas durante el cuarto trimestre de 2021 fue excepcionalmente bueno. O sea, hubo desconfinamiento, las personas volvieron a las tiendas a pesar que las ventas por e-commerce han ganado terreno, las ventas presenciales durante el cuarto trimestre de 2021 fueron excepcionalmente buenas. Hubo más visitas y hubo más compras también, pero todavía tienen un desempeño negativo y esto está asociado entonces principalmente a que existe el temor, digamos, en los inversionistas que efectivamente vaya a haber un nuevo confinamiento dado el alto número de contagios por Omicron, a pesar que las personas están recurriendo a menos hospitalizaciones y por lo tanto no sería necesario nuevos confinamientos, puesto que las personas han reaccionado positivamente a las vacunas. Pero nosotros en algún momento las tuvimos, pensamos que con el desconfinamiento iban a reaccionar positivamente y por eso después determinamos sacarlas porque no ha sido así y este sí es el rendimiento de cada una de ellas durante este año 2022. También en consumo staples vemos que también este tipo de consumo, CCU tiene una rentabilidad negativa durante este año y la única que nosotros tenemos dentro de nuestra cartera recomendada es Cencosud, que también se destaca dentro de este índice. Y en Cencosud lo que a nosotros nos parece que los resultados también han sido muy buenos. Vamos a revisar nuestros precios objetivos también con los resultados del cuarto trimestre, trabajo que todavía no hemos hecho.
fueron excepcionalmente buenos, las ventas, digamos, a través de Internet también con crecimientos espectaculares. La empresa hace pocos días atrás también dio a conocer su guidance para el año 2022 y nos parece que también en un escenario en que uno tiene que acordarse que hay COVID o eventualmente si tenemos un escenario en que la guerra recrudece y empezamos a tener eh, condiciones de crisis en nuestro país, nos parece que una empresa como Cencosud, en que el 45 al 48% de ese EBITDA proviene del sector supermercado, es lejos la empresa más defensiva. Y eso es lo que está castigando el mercado, digamos, en este escenario también de guerra, ya que el titular es guerra Rusia-Ucrania, en este escenario de guerra, se piensa que si eventualmente hay una crisis, sube el precio del petróleo más, como lo estuvo, a niveles de 130, el ingreso disponible de las personas cae, y si el ingreso disponible cae, entonces yo me concentraré en comprar los productos básicos y no compraré bebidas de fantasía o no tales como Andina, tales como CCU, no compraré a lo mejor vinos. También Cochitoro en todo caso ha mostrado un muy buen desempeño y nosotros le tenemos también porque es contracíclica. Entonces, a pesar que en el portfolio en algún momento pueda tener un comportamiento negativo, eh, ¿qué es lo que no ha pegado en esta oportunidad que había favorecido a Conchitoro en otros momentos de crisis? Que cuando había crisis el dólar se disparaba. En este momento tenemos una situación de crisis con la guerra Rusia-Ucrania, pero como se ha visto favorecido el precio del cobre y nuestras materias primas, también hierro, también indirectamente la celulosa, es que el tipo de cambio no ha subido. Entonces, también vamos a ir identificando esa situación, pero los resultados, por lo menos en Conchitoro, han sido excepcionalmente buenos y por eso la tenemos en cartera. Después en Utilities, vemos que también vemos aquí a Aguasá, que está rentando alrededor de un 5%. Esto a pesar de los ruidos constitucionales, por decirlo de alguna manera, por la Convención Constitucional, donde se lanzan propuestas de norma de estatizar el agua y que el agua sea, digamos, parte del Estado, los derechos de agua. Sin embargo, también por otro lado se dice que se le va a dar prioridad al agua de consumo humano, sin que haya necesariamente privatizaciones. Y en ese sentido es que Agua a lo mejor se ha defendido su precio de este año 2022, después también de haber sido muy castigado durante 2021, porque si se le da prioridad al consumo humano, entonces se debería cuidar que esta agua sea bien administrada, bien tratada, y en ese sentido, lo único que habría que tener presente es que las concesiones de las aguas de consumo humano, estas empresas sean eficientes en sus procesos. Por ello es que está entonces con alguna rentabilidad positiva. Vemos el sector eléctrico negativo y esto también obedece a que las empresas están evidenciando también los mayores costos del proceso de descarbonificación o descarbonización, digamos, del año 2021, asumiendo mayores costos. ¿Para qué? Para tener también una matriz energética más limpia a futuro, pero esto ha impactado en los costos de las empresas y por eso entonces sus rentabilidades negativas. No nos parece que sea momento todavía de entrar en el sector eléctrico. También, ¿por qué? Porque estamos viendo ruido convencional y también porque eventualmente con condiciones hidrológicas de sequía, muchas de estas también tienen asociada la generación de electricidad a su fuente, digamos, a reservas de agua. Por ejemplo, Colbún, embalse Colbún Machipura. En el Chile tiene en el GX y en el DX. En el GX es generación y es la ex Endesa, que también está asociado, por ejemplo, a algunas centrales hidroeléctricas. Entonces, tenemos esa parte, digamos, de la ecuación que nos está, digamos, avisorando un muy buen año 2022, en el sentido que la generación hidroeléctrica estaría bastante castigada. En cuanto al rendimiento de la cartera moderada 2022, y esto hasta el día viernes 11 de marzo, vemos que aquí sufre un despegue precisamente porque hacemos el cambio en las carteras, incorporando SQM, aumentando ponderación en CAP luego de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es un líder mundial en la producción de commodities. Entonces, esta situación de guerra
mantiene un actor relevante de nivel global sin poder, digamos, entregar productos al mundo, y esto beneficia a estas empresas. Y por eso es que nuestra cartera también ha tenido un desarrollo muy bueno. Entonces, a partir del día 28 de febrero, en que hicimos ese cambio en nuestras carteras recomendadas, y al día de hoy la cartera moderada renta un 13,7% versus un 7,54% del IPSA. Esto, insisto, hasta el día viernes 11 de marzo. Aquí están los últimos cambios, que a partir del 28 de febrero bajamos Santander a 15%, CAP la subimos a 20%, Cencosud en 15%, SQMB un 20% y Vapores, que la manteníamos con un 30%. Más adelante vamos a conversar de SQM y Vapores, entonces vamos a dejar algo para conversar más adelante. Respecto a la cartera moderada ampliada, también tiene un despegue aquí de la cartera. Sin embargo, al tener acciones como Concha y Toro, que no han mostrado tampoco, a pesar de tener buenos resultados, no han mostrado un tan buen desempeño durante este año, alejándose también del IPSA, un 9,8 contra un 7,54. En todo caso, tener alrededor de un 10% de rentabilidad en un escenario de guerra nos parece que es bastante bueno, y en el acumulado recordemos que el año pasado, durante todo el año alcanzamos un 35% de rentabilidad en la cartera moderada, y en esto un poco menos. También aquí bajamos ponderación en Cencosud, en Concha y Toro, y aumentamos precisamente incorporando ese QMB, y sacamos Falabella, que la teníamos en cartera. Respecto del ranking de las carteras, esto es a febrero, también por lo menos ya estamos en tercer y cuarto lugar, y con rentabilidad 12 meses de 18,9, 28,7 y year to date 5,9 y 6%. Este ranking lo hace el Mercurio Inversiones, y esto considerando, por ejemplo, que durante este mes el IPSA rentó menos 0,3%, y el promedio de las carteras recomendadas a los distintos departamentos de estudios, menos 1,9%. En cuanto a las acciones más recomendadas, vemos que Cencosud aparece en primer lugar, Santander, SQMB, CAP, Chile, Concha y Toro, Vapores, en amarillo precisamente las acciones con las cuales nosotros coincidimos con el resto de los departamentos de estudio. Y vemos que, que el Vapores, a pesar de ser una de las menos recomendadas, digamos, dentro de este ranking, es la que nos ha dado mayores dividendos, por lo menos en el caso de Renta 4. Aquí comenzamos con las valorizaciones. En CAP no hemos hecho modificaciones desde la valorización con datos a diciembre. Por lo tanto, aquí tenemos el EBITDA estimado para 2022, bastante por debajo del EBITDA 2021. ¿Por qué? Porque estimábamos un precio alrededor de $100 por tonelada para el año 2022, haciéndolo caer paulatinamente. ¿Por qué? Porque se veía, digamos, una mayor oferta, se veía problemas también de controles de producción en China, y por lo tanto el precio objetivo que nosotros tenemos aquí de 14.600 pesos eventualmente puede ser revisado al alza. ¿Por qué? Porque este precio objetivo de 14.600 pesos, que está calculado con un valor de empresa EBITDA de 3,5, una precio utilidad de 7 y una relación bolsa-libro de apenas 1,11 veces, consideraba los datos hasta el 31 de diciembre de 2021, y nosotros consideramos que el escenario más probable es que el precio del hierro evidenciara una caída mensual de un 1,5% para cerrar en 99. Vamos a revisar prontamente. Recordemos que también que en febrero fue periodo de vacaciones, y por eso también no hubo webinar, y también estamos actualizando nuestros modelos en la medida que nos vamos poniendo al día. Consideramos que en este momento el precio del hierro está en niveles de $150 por tonelada. Entonces, es una situación excepcional, es una situación en que nosotros vemos que con estas proyecciones de precio del hierro, que hoy día parecen excesivamente conservadoras, pero que con los precios que habíamos tenido en noviembre, un precio promedio de $94 por tonelada, no parecían excesivamente conservadoras. Sí parecían conservadoras y cuidadosas, y aún así el precio objetivo de CAP es 14.600 pesos. Por lo tanto, debemos considerar el precio de enero y febrero, y hoy día un precio a marzo que está en alrededor de $150 por tonelada métrica,
y esto va a significar entonces que vamos a tener, esto es una empresa entonces con un precio objetivo de 14.600 pesos con sesgo al alza. Después, en el caso de SQM, aquí están los precios entonces hasta el día 11 de marzo, hasta el día de ayer, perdón, 57.500 la SOC-IP. Vimos un pequeño ajuste y este ajuste también obedece a los ruidos constitucionales, que se discute el derecho de propiedad, a pesar que el derecho de propiedad ya fue consagrado Entonces hay normas relativas al derecho de propiedad que no han sido consagradas en la Convención Constitucional. Pero hay que decirlo, el derecho de propiedad ya sí fue aprobado como norma global. Por lo tanto, y también el cómo se expropia y cuánto se pague, son las discusiones que están, digamos, hoy día rondando o perfeccionando, digamos, estos puntos. Aún así, nosotros con múltiplos bastante más bajos, por ejemplo, aquí este un múltiplo por medio debería ser alrededor de 13,5, un valor de empresa de EBITDA de 12 veces, una precio-utilidad de 20 veces inferior a la valorización que decíamos antes y una relación bolsa-libro. Después, recordemos que el día 28 de febrero nosotros publicamos un precio objetivo de 66.500 pesos. Esto fue el día 28 de febrero, haciendo un cálculo, digamos, exhaustivo, pero con los resultados a septiembre. Luego, con los resultados a diciembre de 2021, nuestro nuevo precio objetivo es de 69.500 pesos por acción. En el caso de Vapores, todavía tenemos los resultados a septiembre, es la única empresa del IPSA que no ha reportado los resultados del cuarto trimestre, nosotros estimamos que van a ser excepcionalmente buenos. El múltiplo a 78 pesos al día de ayer o anteayer que terminé de hacer la presentación, 78 pesos, nos da que se está transando con un valor empresa EBITDA de 2,4 veces. Esto es un múltiplo excepcionalmente bajo y con múltiplos de valor empresarial de 3,5, 4 y 1,07 veces el Bolsa Libro. Hemos subido el precio objetivo a 110 pesos por acción, antes lo teníamos en 105 pesos. El 18 de marzo ahora de 2022, entonces el próximo viernes, se publican los resultados financieros del cuarto trimestre de 2021. También tenemos el índice, digamos, del mundial de contenedores compuestos, que al 10 de marzo disminuyó un 1,1% semanal. Recordemos que aquí estuvo por sobre los $10.000, pero se ubica en $9.179 por contenedor de 40 pies la última semana. También, y esto también había afectado en el sentido que desde su pic se viene ajustando las tarifas, pero si nosotros la comparamos, por ejemplo, con una fecha del 17 de marzo de 2021, en que estaba en niveles de $5.000 por container de 40 pies, versus un precio de 9.000, ustedes se pueden dar cuenta que entonces se avisora o se estima un primer semestre de 2022 también con márgenes extraordinariamente altos, pero afectados de todas maneras por un precio del petróleo que no se había, digamos, visto durante el año 2021. Por lo tanto, cada vez que cae el precio del petróleo, aumenta el precio del Hapag-Lloyd, también lo mismo de Vapores, y el efecto neto finalmente va a depender de cuánto de este mayor costo de producción se traspasa al consumidor final. También aquí están los resultados de Hapag-Lloyd, que nosotros podemos ver, por ejemplo, el cuarto trimestre de 2021, Hapag-Lloyd reportó 4.095 millones de dólares. Recordemos que a Vapores le llega el 30% de la utilidad de Hapag-Lloyd. Entonces, a junio de 2021, Vapores llevaba una utilidad, como utilidad, digamos, de inversión de empresas relacionadas, que es su participación en Hapag-Lloyd, a junio llevaba 980 millones de dólares. El tercer trimestre recibió un poco más de 1.000 millones de dólares, 1.012 millones de dólares, y en el cuarto trimestre, entonces, debería reconocer el próximo viernes el 30% sobre 4.000, 3 por 4, 1.200 millones de dólares. Entonces, el cuarto trimestre de 2021 debería haber sido el mejor trimestre del año, incluso mejor que el tercero, en que ganó 1.000. ¿Y esto por qué?
porque efectivamente los fletes seguían apretados. Y además también hay que considerar que siempre se estima que el tercer trimestre es el mejor trimestre para las navieras, porque es cuando se produce el transporte de las mercaderías para la época de Navidad, por lo menos en Estados Unidos y el flete Shanghái-Los Ángeles, Estados Unidos. Entonces, vemos entonces que la estimación de resultados va a ser excepcionalmente buena y durante el año 2021, aquí vemos que la principal inversión, como hemos dicho, de vapores, vapores tiene el 30% de Hapag-Lloyd. Por lo tanto, si vemos que en el año 2020 Hapag-Lloyd se ganó 1.068 millones de dólares y el año 2021 ganó 10.750 millones de dólares. Entonces, estimamos que ha sido un acierto de recomendar a los clientes esta acción desde hace casi más de un año, puesto que la empresa ganó 9.683 millones de dólares más que en el ejercicio 2020. Y esto representa entonces alrededor de un 900% más de utilidad. Aquí también vemos los resultados de Hapag-Lloyd en términos de EBITDA, cuando full year, digamos 2020, 3.082 millones y en full year 2021, 2.842 millones de dólares, un crecimiento de 9,76 veces. Y después la utilidad, digamos, la utilidad del grupo pasa de 1.068 millones de dólares a 10.750, son 9,68 veces superior. Entonces, estas alzas en resultados son excepcionalmente buenas. Entonces, estamos aumentando casi 10 veces el EBITDA y casi 10 veces la utilidad. Entonces, si una empresa tiene esa capacidad de generación de flujo de caja, esa capacidad de generación de última línea, entonces lo único que nosotros vemos son buenas noticias para Vapores. Valorizado como sociedad de inversión, esto también lo hicimos hasta el día de ayer, 308, hoy día llegó incluso a 330 el precio de Hapag-Lloyd. Con este precio, el precio, digamos, sin descuento de Vapores debería ser 268,9 pesos. Pero ¿esto qué significa? Con un precio también del dólar al día de ayer de 810, que la acción de Vapores tiene un castigo de un 71%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para calcular nuestro precio objetivo? Decimos, ¿sabes qué? Este precio de mercado de 320, 330 euros a los cuales se está transando Hapag-Lloyd están sobredimensionando el valor presente en los flujos futuros y por lo tanto esto va a ser un impacto de una vez. ¿Por qué? Porque fue un año excepcional por COVID, porque el precio del petróleo estaba muy bajo, entonces esto es un one-off, utilidad por una única vez. Entonces decimos, bueno, veamos las proyecciones, las proyecciones de precio objetivo del consenso de analistas alemanes es que Hapag-Lloyd tiene 230 euros por acción para Hapag-Lloyd. Sin embargo, nosotros somos aún más conservadores y ponemos un precio de 185 euros para Hapag-Lloyd. Esto implica un descuento de 40% respecto del precio objetivo de Hapag-Lloyd. Hacemos el cálculo como sociedad de inversión con los resultados de Vapores a septiembre. Recordemos que este viernes también, eventualmente, luego de que tengamos la información, vamos a revisar también el precio objetivo nuevamente. Y con un descuento sobre el valor económico, con un descuento de 32%, que también es un descuento que está por sobre el promedio de la sociedad de inversión, que es de 25%, e incluso como un máximo, un 30%, nosotros llegamos a determinar un precio objetivo para Vapores de 110 pesos por acción. Para hablar ahora de los bancos, aquí tenemos entonces el vaciado de los estados resultados de los bancos con información a enero 2022. Vemos, por ejemplo, el margen de interés neto del Banco de Chile un 5,72, BCI un 5,17 y el Santander un 4,66%. También en la página que sigue, con valorización al 11 de marzo, tal como hemos hecho casi todo en esta presentación, vemos que el ROE, Return over Equity, retorno sobre patrimonio,
de los bancos Santander y Chile es excepcionalmente bueno. Vemos, por ejemplo, que Banco de Chile volvió nuevamente a tasas por sobre el 20% y en enero fue un 25,2% y Santander un 24%. Creemos que hacia el resto del año, en la medida que vayan provisionando resultados o bien eh, provi- tomando mayores provisiones precisamente por lo difícil que pudiera ser eventualmente el resto del año, esta tasa debería ir tendiendo hacia 20%, pero un 20% significa que si una empresa distribuyera el 100% de su utilidad como dividendos, el periodo de recuperación sería de 5 años. Entonces, una empresa en la cual uno invierte y tiene un periodo de recuperación de 5 años también son empresas excepcionalmente buenas. Con estos indicadores que nosotros llegamos a precio objetivo de 97 pesos para Banco de Chile y 51 pesos para Banco Santander. Y recuerden que este informe de banco nosotros cada vez que los bancos van reportando mes a mes lo vamos actualizando. Eso es la presentación que tenía preparada para el día de hoy y vamos a tratar entonces de contestar algunas de las preguntas. En este momento vamos vamos a comenzar entonces con las preguntas. ¿Qué factores cree usted que explican el rezago de vapores respecto de Hapag-Lloyd? La verdad es que no tengo una explicación financiera de por qué se produce este efecto. Lo que sí tengo certeza de que los resultados de Hapag-Lloyd son excepcionalmente buenos, que estos 4.000 millones de dólares que ganó Hapag-Lloyd en el cuarto trimestre van a significar que el día viernes, cuando veamos el balance, el estado de resultados de Vapores, debería ser alrededor de 1.200 millones de dólares como inversión, utilidad de inversión de empresas relacionadas. Además, yo hice un cálculo que los 6.200 millones de dólares que reportó Hapag-Lloyd, que serían pagados como dividendo a sus accionistas, de esos 6.200 millones, perdón, de euros, son alrededor de 6.500, un poco más de dólares. El 30% de eso le debería llegar entonces a Vapores. Si Vapores paga los gastos financieros, que a septiembre eran alrededor de 150 millones de dólares, paga el 1% de beneficios directores, paga los gastos de administración y decide distribuir el 100% restante, yo estimo que el dividendo a repartir definitivo debería ser alrededor de 22 pesos. ¿Por qué? 22 a 23 pesos. ¿Por qué? Porque en el año me da alrededor de 29 pesos y le resto los 7 pesos que ya fueron pagados en un dividendo provisorio. Por lo tanto, estamos hablando que el dividendo anual debería ser alrededor de 29 a 30 pesos y por lo tanto el dividendo definitivo yo lo estimo en 22 a 23 pesos. Hay muchas personas que compran una vez que ya les confirman el dividendo y eso yo creo que va a también tener un efecto positivo en el precio de la acción. Recordemos que el año pasado también la acción estaba en 24 pesos, se mantuvo mucho tiempo también pegada a los 24, comenzó a subir lentamente y después cuando ya se confirma el dividendo a pagar en abril, mayo, es que la acción pega el salto y se va a 48 pesos. Por lo tanto, yo espero que ahora, una vez que se publican los resultados el día viernes, la acción tenga nuevamente un impulso y cuando posteriormente en la citación a Junta de Accionistas eventualmente o en la Junta de Accionistas se informe el dividendo, va a tener un mejor comportamiento. Como decía, hacia adelante también ven antes de la guerra Rusia-Ucrania, por eso este webinar se llama analicemos las situaciones, las empresas que tienen ventajas y desventajas. Hasta antes se estimaba que el año 2022, incluso el desempeño de Hapag-Lloyd iba a reportar mejor utilidad que en el año 2021. Es posible que esto se vea afectado por el alza del precio del petróleo, pero hay una estrechez tan grande en contenedores y en buques que posiblemente estos mayores costos sean traspasados y los consumidores finales tengamos que pagar mayor flete en nuestros vehículos, mayor flete en los computadores, mayor flete en todo lo que se transporta a nivel global. Eh, También es importante destacar que si hay, una vez que se acabe el conflicto, va a caer bastante más el precio del petróleo y esto también sería un impulso. ¿Existe la posibilidad que Renta 4 incorpore a Quiñenco a la cartera recomendada? Eh,
una buena sugerencia, creemos que en todo caso hemos recogido, a ver, recordemos que dijimos hace poco rato que Quinienco, sus principales activos son Vapores, Banco de Chile, CCU y otras empresas menores como Luchetti y otras empresas, digamos, de menor relevancia. Entonces, creo que en Renta 4 hemos hecho un mejor trabajo que comprar Quinienco. Hemos comprado Vapores, que ha tenido un desempeño, va a demostrar un desempeño excepcional, y hemos comprado Banco de Chile, que también está mostrando un desempeño excepcional. Y no hemos incorporado CSU, que sí, durante 2021 tuvo un desempeño excepcional, pero hemos visto cómo se ha ajustado y aparece dentro de las acciones en su índice, una de las acciones que más ha bajado durante este año 2022, perdón. Eh, entonces, estamos seleccionando dos de los tres principales activos de Quinienco y nos parece que de alguna manera entonces estamos incorporando Quinienco a través de de las dos acciones que nos parecen que son no solo buenas en generación de, digamos, de EBITDA y de utilidad, sino que además más estables en lo que es la transición 2021-2022, además en un escenario de guerra. ¿Por qué? Porque lo decía anteriormente, en un escenario de guerra, si las presiones inflacionarias son tales que nos vemos enfrentados a alza de la tasa en Estados Unidos, que nos vemos enfrentados a alza de la tasa política monetaria en Chile, un escenario de inflación alto, el ingreso disponible de las personas va a caer bruscamente y frente a un menor ingreso disponible, entonces yo voy a postergar el consumo de bebidas gaseosas, voy a postergar el consumo, por ejemplo, de vino, Viña San Pedro también corresponde a CCU, entonces estas se verían afectadas. Eh, ¿Qué opina de Entel? ¿Es bueno que esté vendiendo su red 5G? Claro, hemos visto días atrás que el directorio tomó la decisión de valorizar la red de 5G de fibra óptica y esto pudiera generar una utilidad extraordinaria. Eh, a mí me parece que estas cosas son un poco difíciles de evaluar en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque recordemos que Colbún también, cuando vendió sus líneas de transmisión, pagó un dividendo muy bueno. ¿Por qué? Porque hace una utilidad extraordinaria. Lo mismo puede pasar con Entel. Se hace una utilidad extraordinaria, pero se sacrifica un ingreso recurrente. Es decir, yo estoy obteniendo un dividendo por una única vez, y esto sí que es un one-off, pero estoy sacrificando flujos futuros. Entonces, en ese sentido, eh, es que a mí me parece que estas cosas hay que evaluarlas, digamos, es una buena noticia que la acción sube de precio, pero no es una buena noticia que liquide un activo. Si la empresa tiene pensado proyectos de inversión, de crecimiento, por ejemplo, en Perú para financiar un mayor crecimiento en Perú, en la región, con esos activos, con ese dinero que reciba por la venta, entonces, eventualmente entonces sí es una buena decisión. Pero vender un activo solamente para pagar dividendo, a mí no me parece una buena decisión y por eso hoy día es como prematuro decir si es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque esas decisiones, digamos, de vender un activo. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible a lo mejor me va a permitir entrar en otros países. Esa es la parte que no conocemos. Entonces, esa es la parte que cuesta, digamos, eh, valorizar y uno como analista está fuera de la empresa y eso es lo que conocen los directores y no lo conocen los analistas de inversiones o los gerentes de estudio, las personas que estamos fuera de la empresa. ¿Qué opina de Ripley? Ripley presentó resultados excepcionalmente buenos. A mí también me da, haciendo un cálculo rápido, me da un precio objetivo bastante más alto que lo que está en el mercado. Creo que el mercado reaccionó positivamente a esos resultados, pero hay que ver cómo se sigue dando el escenario de inflación. Eso es lo que va a determinar cómo evolucione el consumo en el retail durante el resto del año. Recordemos que el año 2021 todavía tuvimos el impulso de los retiros de los 10% de los fondos de AFP, que yo ya dije que entre todos sumaban 50.000 millones de dólares. Eso fue un impulso para las empresas del retail, fue un impulso incluso para los bancos, en el sentido que los bancos mejoraron la calidad de su cartera y la morosidad bajó
drásticamente, pero disminuyeron colocaciones. Entonces, por una parte, vamos a tener un escenario de mayor inflación que puede afectar el consumo y en ese sentido es que vemos que estaba presentando a la fecha una rentabilidad de 5%. Eh, yo la veo como una empresa que ha hecho un trabajo importante de reestructuración. También recordemos que el año 2020 también fue sometido a un proceso de reestructuración, desvinculación. Es una empresa con una estructura hoy día mucho más liviana, más eficiente, hizo las inversiones también en e-commerce bastante buenas y también vemos que a nivel de retail sus tiendas físicas son bastante atractivas y compiten de igual a igual con una tienda, por ejemplo, de París o con una tienda de Falabella. En ese sentido, uno puede decir que las tiendas de Ripley están muy bien posicionadas. También con inversiones principalmente en Chile y en Perú, que también son países más estables dentro de la región, por lo tanto, uno la ve bien aspectada. El único temor, digamos, es que pueda haber un escenario inflacionario eh, que sea un poco más alto. Afortunadamente en Perú se está dando el mismo fenómeno que en Chile. De hecho, un día uno miraba las bolsas a nivel global y estaban todas las bolsas en rojo, excepto Chile, Perú, Argentina y Colombia. ¿Y por qué? Porque somos exportadores de commodities. Recordemos que Argentina es exportador entonces de grano y Ucrania es exportador de grano. Por lo tanto, Argentina también se ve muy favorecida por esta crisis de exportación de trigo que se empieza a evidenciar en Europa. Y también Perú, lo mismo que Chile, se benefician entonces de un mayor precio de exportación de sus principales productos de materias primas que son asociados al cobre y la minería, digamos. Entonces, en ese sentido, Ripley también puede tener una cierta estabilidad. No lo veo a lo mejor como un boom ya, pero muy buenos resultados cuarto trimestre y si hay una inflación relativamente acotada en estos países yo creo que va a tener un muy buen desempeño durante 2022. ¿Qué opina de Security? Yo también en la planilla, digamos, lo tengo valorizado. Eh, es un banco más bien de nicho y tiene otras operaciones. Eh, ofrece alguna rentabilidad, pero también cuál es el problema de Security, su muy baja liquidez. Yo diría que ese es el problema y por eso es un banco de nicho, tiene un buen desempeño, un ROE, si no me equivoco, alrededor de un 14%. Pero tiene el problema que es una acción de baja liquidez. Respecto de Maciza, recordemos que vendió buena parte, digamos, de sus activos tiempo atrás y generó una utilidad extraordinaria, está en un proceso de racionalización y quedó entonces hoy día vendiendo tableros aglomerados, OSB, MDP y ese tipo de productos, entonces que también están muy ligados a la construcción. Yo creo que también se vio esta empresa y los resultados, lo que vimos, muy beneficiada de los retiros, los 10%. ¿Por qué? Porque las personas que algunos estaban desempleados o tenían algún ingreso disponible o bien no necesitaron del 10% para pagar deudas, sino que para, por ejemplo, mejorar sus casas, mejoramiento del hogar, vemos, por ejemplo, que el ítem mejoramiento del hogar en empresas como Home Center o Easy, que son filiales de Falabella, de Cencosud, fue uno de los ítems que más creció. Entonces, efectivamente, yo creo que esta empresa se vio muy beneficiada de los retiros de los fondos de la AFP. ¿Por qué? Porque el ítem mejoramiento del hogar fue uno de los que impulsó estos sectores y uno veía que los tableros aglomerados, tableros enchapados, melaminizados, todos los productos que vende Maciza principalmente, eh, prácticamente duplicaban sus precios respecto de 6 meses antes, a mediados de 2021, digamos, habían duplicado los precios respecto de inicio de 2021. Entonces, es una empresa que se vio muy beneficiada. Eh, yo creo que va a tener un comportamiento no tan bueno en 2022 como lo fue en 2021, precisamente por el impulso que tuvo de los retiros de los fondos de FP,
pero veo que sigue un poco la tendencia de seguir invirtiendo en mejoramiento del hogar, y esto es una buena noticia para Macisa. Lamentablemente también es una empresa una acción que es de baja liquidez. ¿Cómo proyecto el desempeño de Vapores para 2022? Creo que hemos conversado bastante extenso de Vapores. Un primer semestre en que sigue la tendencia, digamos. Recordemos que hace 2 o 3 días atrás, la ciudad de Shenzhen, en China, fue nuevamente confinada por COVID-19, y recordemos que los confinamientos son el mejor aliado para el encarecimiento de los fletes. ¿Por qué? Porque se deja de operar en un puerto en China y esa presión, digamos, de productos, para embarcar productos, lo único que hace es presionar los precios de los fletes futuros, y esto se traduce entonces en mejor márgenes de utilidad en los meses que vienen. Además, la misma empresa entonces proyectó un guidance para el año 2022 similar o relativamente un poco mejor que 2021. Por lo tanto, es una acción que yo por lo menos mantendría en cartera durante bastante tiempo más, incluso después del pago de dividendo. Creo que después del pago del dividendo pudiera mantener un año 2022 relativamente parecido a 2021, quizás levemente más bajo, pero me tendría un retorno por dividendo excepcionalmente bueno. Entonces, yo creo que es una inversión segura. Vamos a tener luego de la entrega de resultados, también voy a poder asistir a un desayuno con la empresa, un desayuno presencial, y en esa oportunidad entonces voy a tener también una, una percepción más clara de cómo viene 2022, pero por lo expuesto en el press release de Hapag-Lloyd, el desempeño 2022 sería muy similar a 2021. Hay posibilidades que Vapores ingrese al MSCI en el rebalanceo de mayo. Recordemos que el año pasado la empresa salió del MSCI de Small Caps y no entró, digamos, en el MSCI de primera edición, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pasó a ser una empresa mediana, entonces no era tan pequeña como para estar en Small Caps, pero tampoco era tan importante como para estar en rango de MSCI, digamos, de, mayor, para empresas de mayor capitalización bursátil. A ver, yo siempre he dicho y he tratado de repetir como una parte de educación, que es lo que tratamos también de transmitir aquí en Renta 4. Los precios tienen 3 variables, que son los flujos, expectativas y fundamentales. Los fundamentales, ya hemos hablado de que para la empresa siguen siendo tan buenos en 2022 como en 2021, las expectativas también lo mismo, y entrar y salir del MSCI es lo que genera una presión de flujos, pero no afectan el valor de la empresa, sí el valor de la acción. Efectivamente, cuando salió el MSCI Small Caps, esto generó una presión e hizo caer el precio de la acción, recordemos el año pasado. Y también los clientes me preguntaban qué pasaba, qué se hacía en esas circunstancias, y era una oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque eso no afecta el valor de la empresa. Sí genera una presión en el precio de la acción, pero no genera un cambio en el valor económico de la acción. Entonces, el valor bursátil no siempre refleja el valor económico, y es lo que estamos viendo hoy día precisamente con los castigos. Por lo tanto, eh, creo que entrar o salir de MSCI es muy probable que entre, es muy probable que entre, y sería también un nuevo impulso al alza. A mí me gustaría que entrara y que se mantuviera, pero no que estuviera un trimestre entrando, después otros trimestres saliendo, porque eso al final genera volatilidad, y la volatilidad es finalmente, ¿qué es lo que hace? Castiga el precio de las acciones. Después del pago de dividendo, ¿recomienda vender acciones de Vapores para tener ganancia de capital? Eh, Como decía anteriormente, estoy estimando antes y con el guidance que nos ha entregado Hapag-Lloyd, que 2022 debería ser tan bueno como 2021. Entonces, claro, en ese momento, cuando se reciban los dividendos, se puede tener dos opciones. Y eso es lo que tenemos que pensar, digamos, como asesor, y ustedes también como cliente.
si efectivamente los dividendos los reinvertimos en vapores, o una parte importante en vapores, o si reinvertimos en estas otras empresas que se están viendo beneficiadas de una guerra en la cual todos queremos la paz, pero que se ha extendido mucho más de lo que pensábamos. Todos pensamos que la guerra Rusia-Ucrania iba a durar 2 o 3 días, que iba a invadir territorio, que iba a controlar Kiev, que iba a poner una persona, digamos, Putin, de su afinidad, que fuera afín con los intereses de Putin, que no sé si son los intereses de Rusia, pero son los intereses de Putin, y que además tomara la zona del Donbass, eventualmente la zona sur del país, y que anexara Crimea por vía terrestre. Pero la guerra se ha extendido mucho más, en la medida que la guerra, cada día que pasa, cada día que hay más escasez de hierro, cada día hay más escasez, digamos, de fertilizantes, que también son los que ofrece Ucrania, y esto, todo eso le va pegando positivamente a SQM. Y más se posterga también un posible desarrollo en la zona donde hay reservas de litio. Eh, También con altos precios del petróleo se incentiva al desarrollo entonces de la electromovilidad. Recordemos que la electromovilidad aparece como una alternativa a los motores de combustión. Y la electromovilidad, entonces, las baterías son principalmente de litio, pero en el ánodo y el cátodo llevan grafito y cobalto. Y el cobalto también es un derivado del hierro. Eh, entonces también, y el grafito también es un elemento químico que sale de la minería. Entonces, vemos que en ese momento mi recomendación sería tomar una parte del dividendo, y si no necesito gastarlo en otro, reinvertirlo precisamente en vapores, y eventualmente diversificar en CAP y SQM, están viendo beneficiadas de una guerra que nadie desea y nadie quiere que exista, pero que está generando condiciones de estrechez en otras materias primas. En caso de prolongarse el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿qué áreas o parte de la energía usted consideraría de mayor riesgo, al alza o a la baja, para inversión en Chile y el extranjero? Eh, Efectivamente, a ver, estaba leyendo días atrás que también estas alzas en los precios, digamos, dificultades en los precios de la energía, eventualmente van a hacer que en Chile se desarrollen mucho más prontamente, por ejemplo, la generación de energía a partir del hidrógeno. Entonces, proyectos que a lo mejor hasta hace poco no eran rentables, sí van a concentrar, digamos, el interés de inversionistas, como las empresas que sí operan en Chile, y eventualmente, recuerdo que Neisen quería desarrollar una planta de hidrógeno. Entonces, efectivamente esas pudieran verse beneficiadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto de la energía? Tenemos la energía renovables no convencionales en Chile, afortunadamente, que también son proyectos que se vuelven, con un costo de oportunidad más alto, digamos, de los derivados del petróleo, se vuelven más atractivas. Pero también va a depender de la actividad económica. ¿Por qué? Porque finalmente la actividad económica, que fue la que se vio muy afectada durante la época de COVID, fue la que deprimió también las ventas de energía en toda la región. Entonces, eh, yo por ahora estaría expectante solamente en empresas, digamos, de energía, tanto en generación como en distribución. Eh, el precio objetivo de CAP se mantiene. Por ahora lo mantengo, tal como dije anteriormente, se mantiene con un sesgo al alza. eh, y va a ser un sesgo al alza claramente. ¿Por qué? Porque teníamos un precio objetivo con un precio del hierro estimado para un promedio anual de 99, $100, y está muy por sobre eso. Pero también tenemos... otra buena noticia, y también esto lo golpea, digamos, las acciones de CAP el día de hoy, y es que China también se ha comprometido con mantener el crecimiento, reforzando el área de tecnología, pero también el sector inmobiliario. Recordemos que el año pasado también tuvimos la crisis de Evergrande, que también golpeó al sector del hierro principalmente, y por lo tanto, este compromiso que acaba de hacer en estos días China, recordemos que China tuvo una reunión, digamos, con la administración Biden de alrededor de 7 horas,
el día de ayer. Entonces, de ahí salió este comunicado de reforzar, digamos, algunos sectores como el sector tecnológico, el sector inmobiliario. Si se refuerza el sector inmobiliario chino, entonces puede ser incluso un impulso mayor para lo que es el precio del hierro y el acero. Por lo tanto, sesgo al alza en el precio de CAP y no hemos actualizado el modelo porque ya dije anteriormente, durante febrero estuvimos de vacaciones y estamos incorporando los resultados y estamos incorporando todas las nuevas variables, pero también recuerden que subimos la ponderación de CAP en las dos carteras recomendadas a 20% y también incorporamos SQM con un 20%. Entonces, creo que vamos a tener un buen desempeño en marzo. ¿Cómo ven Quiñenco tras el anuncio de su ingreso al IPSA? Eh, yo no puedo hacer, lamentablemente, una sensibilización, pero sí genera, digamos, cuando una empresa ingresa al índice IPSA, los portfolio managers tienen que considerar un porcentaje de la acción dentro de todo su portfolio. Por lo tanto, es una presión al alza. Es una presión al alza en el precio de la acción que, tal como dijimos anteriormente, también está indexado al precio de Vapores, Banco de Chile y Vapores, Banco de Chile y CCU. Por lo tanto, no hay que perder de vista que esas son las tres pilares que han hecho que Quiñenco alcance el valor que ha alcanzado y por eso es candidata al IPSA. Entonces, gran parte del buen desempeño de Quiñenco es precisamente el buen desempeño de Vapores y el buen desempeño de Banco de Chile. Eh, Tres preguntas relativas a Quiñenco y creo que ya las hemos respondido. Ingresar al IPSA es una presión, ¿por qué? Más allá del valor económico, es una presión desde el punto de vista de los flujos, como dijimos anteriormente. Eh, ¿Qué crees que pase con Enel Américas y el retail de tiendas de conveniencia con un periodo de alta inflación? ¿Cómo podría afectar el crecimiento? Eh, por eso también yo creo que el mercado también es bastante sabio. Cuando vimos el desempeño de todas las empresas eléctricas, que están todas con un desempeño negativo este año 2022. Yo creo que no va a ser tanto más negativo, pero se van a mantener relativamente planas. No hay como driver que hagan que uno piense que va a venir un resto del año excepcionalmente bueno. Eh, También podemos pensar que vamos a tener en algún momento un término, o sea, la guerra Rusia-Ucrania no creemos que vaya a ser indefinida. Putin también va viendo afectada su economía, su popularidad a nivel interno, aunque no lo sepamos, pero todo este boicot va generando, digamos, algún descontento interno. También los empresarios rusos también deben ir generando algún descontento. Entonces, en algún momento, el costo de seguir creciendo en Ucrania puede ser mucho más alto que a lo mejor negociar con el presidente ucraniano que ya está dispuesto a no entrar a la OTAN, anexar eventualmente, como dijimos anteriormente, la región del Donbass y eventualmente eh, también dos regiones más para llegar a Crimea y llegar, digamos, anexar buena parte de territorio geográfico de Ucrania y dejar que el presidente de Ucrania se mantenga, pero con el firme compromiso de no entrar a la OTAN, y ese pudiera ser a lo mejor un acuerdo en la medida que cada día que pasa también las presiones internas que puede haber en Rusia, que no conocemos, pero que sí, evidentemente, van desmejorando la calidad de vida y su liderazgo, digamos, a nivel interno, no solo en la ciudadanía, sino que también a nivel empresarial. Por lo tanto, si se acaba el conflicto, efectivamente las perspectivas de crecimiento cambian y en ese sentido, claro, a lo mejor las empresas eléctricas también, hoy día que están siendo castigadas relativamente por el mercado, pero tampoco en forma extraordinaria, pueden también tener algún cambio. Pero recordemos que en el Américas también tiene participación en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, por lo tanto, en el América es un imperio, digamos, de la energía y está indexado no solo lo que sucede en Chile, sino que lo que sucede en todo el cono sur de Latinoamérica principalmente.
Entonces, hay que ir viendo el desempeño que va teniendo Brasil, Argentina, Colombia. Ya hemos dicho que por lo menos lo que es Argentina y Chile se han beneficiado de la guerra. Eh, Argentina eh, fue el granero del mundo para la Segunda Guerra Mundial y eventualmente en estas condiciones también puede abastecer de trigo, que es uno de las materias entonces, que está subiendo de precio en forma significativa. Se estima un dividendo para CAP. CAP ya anunció el dividendo, no me recuerdo el número en este momento, pero CAP ya anunció el dividendo definitivo. Eh, lo vamos a tratar de poner por último en un correo de apertura, pero CAP ya tiene anunciado el dividendo definitivo. En este momento no recuerdo el número para ser exacto, pero sí lo hemos comentado en los correos de apertura anteriores. Ya está definida la fecha de pago y el monto. De Entel, la misma pregunta que ya contesté anteriormente respecto a la venta de, de- de- de la línea 5G. ¿Qué pienso de SL en particular? Sin perjuicio, señor, que por el momento. A ver, SL es Engie Energía, que opera principalmente en el Norte Grande. Es una empresa que también tiene centrales térmicas y también está enfrentando algunos costos del cierre de las empresas térmicas. Recordemos que están todas las empresas eléctricas en este proceso de descarbonificación. Entonces, si bien con la administración Piñera ya habían llegado a un acuerdo de un itinerario de aquí al 2030 de descarbonificar toda la matriz energética en Chile, es posible que ahora con la administración Boric se quiera a lo mejor adelantar esos plazos. Eh, yo sé que SL también ha asumido parte de sus costos, también está marcando un liderazgo en lo que son las energías renovables no convencionales. Vamos a tratar de buscar información y posiblemente hacer algún informe de la empresa. Por ahora, prefiero reservar opinión, pero también con estos procesos de confinamiento vamos a poder tener también a lo mejor reuniones presenciales con la empresa, que también siempre son mejores que las reuniones, digamos, vía web, porque uno puede, digamos, tener una mejor sensibilidad y hacer a lo mejor preguntas más importantes, más significativas que cuando se hacen vía web. Así que vamos a tratar de investigar un poco más de CL. Eh, ¿Puede salir el quinto retiro o es ruido? Esta es una pregunta más que económica, una pregunta política, pero creo que también implícitamente la respondimos en una parte del webinar. Recordemos que el presidente eligió de asesor del Ministerio de Hacienda a Mario Marcel. Mario Marcel, ya cuando era presidente del Banco Central, ya se había opuesto a lo que era el tercer retiro. ¿Por qué? Porque el tercer retiro ya se estaba dando en condiciones en que se estaba produciendo una recuperación significativa del empleo. Uno puede decir que los retiros fueron malos o buenos, pero sí uno puede también afirmar que el primer y segundo retiro sí tuvieron un efecto en la creación de alrededor de 1 millón de empleos. Es decir, eventualmente las personas, el Estado de Chile los obligó a quedarse en sus casas y también no existía un aporte tampoco estatal significativo y en ese sentido a lo mejor fueron buenos y las personas una vez que se produjeron los desconfinamientos pudo tener ingresos disponibles también como dijimos anteriormente que beneficiaron a la empresa de retail, benefició a la banca, se generó actividad en el sector servicios y eso generó la creación de entre julio y agosto del año 2021, entre junio y agosto principalmente la creación de alrededor de 1 millón de empleos. Entonces, si no hubiese habido a lo mejor primer y segundo retiro y eventualmente el tercero, a lo mejor no se hubiesen generado ese 1 millón de empleos. Pero ahora que ya sí se generaron, que alcanzaron a ser empleos que se mantuvieron, digamos, a través del tiempo. ¿Por qué? Porque una tasa del 7,3% para Chile no es una tasa de desempleo alta. Desde mi perspectiva, la tasa de pleno empleo en Chile es alrededor de un 6%, por lo tanto no estamos tan lejos de una tasa de pleno empleo. Nosotros no tenemos las tasas de Estados Unidos de 3,5, 4% de desempleo. Nosotros en Chile el pleno empleo es alrededor de un 6%. Por lo tanto,
si el asesor que elige el presidente Boris, que fue precisamente el que ha dado confianza a los mercados y que ha hecho que los inversionistas internacionales vean con otros ojos a Chile, más que los propios chilenos, y elige a Mario Marcel, y Mario Marcel está en contra de un quinto retiro o cualquier tipo de retiro de los fondos de FP, y el presidente está en contra, sería muy curioso que los partidos que apoyaron precisamente a Gabriel Boric, al presidente Boric, hoy día le estén haciendo pasar, digamos, por su primer fracaso político. O sea, no creo yo que el Frente Amplio sea quien impulse el quinto retiro, dándole la primera, digamos, encestando el primer fracaso a un gobierno que está recién entrando. Entonces, en ese sentido no lo veo viable. No sería, no tendría sentido que los diputados del Frente Amplio apoyen una moción de un quinto retiro, encestándole al gobierno que ellos mismos instalaron el primer fracaso. Esa es, digamos, la conclusión. ¿Cómo veo el proceso de salida del capítulo 11 de la TAM? ¿Ve conveniente volver a la acción después de la reestructuración? Recordemos que yo estudié harto este caso, recomendé entrar en algún momento y también recomendé salir, eh, fecha 7 de septiembre, si no me equivoco, salir de la acción, porque recordemos que la acción, el proceso de salida del capítulo 11 pasa por un aumento de capital, en que va a pasar de 606 millones de acciones y un patrimonio de alrededor de 3.500 millones a un patrimonio de 13.000 y tantos millones de dólares, pero pasa la salida del DIP, que la empresa tenía 606 millones, pasa a tener 600.000 millones de acciones. Entonces, el factor de dilución es extremadamente alto. Yo no recomiendo estar en la TAM. ¿Por qué? Porque el factor de dilución, la empresa la empresa va a salir adelante. La empresa está, digamos, alcanzando los puntos de equilibrio en los últimos reportes mensuales de operación. La empresa va a salir adelante, pero va a salir adelante con los nuevos accionistas, con los financistas DIP que se van a hacer de la empresa y los antiguos accionistas se van a diluir sustancialmente. Por lo tanto, cuando se perfeccione dicha operación, ahí podremos decir sí, ahora nuevamente puedo empezar a pensar en la TAM y una vez que tengamos también, como dije anteriormente, ya no operaciones mensuales en que yo alcance el punto de equilibrio, sino que efectivamente la empresa empiece a generar EBITDA y EBITDA, también se dice en la aviación, porque se suma el arriendo de los aviones, es el resultado operacional más arriendo de aviones, EBITDA positivo y que efectivamente empieza a generar, digamos, utilidades. Hasta que no se produzca eso, yo recomiendo ver, ver pasar la acción nomás. Eh, ¿Qué perspectivas veo para Enjoy para 2022? Yo le veo buenas perspectivas después del proceso de fusión con Dreams porque quedó un balance bastante sano. Nosotros hicimos una presentación, en mi webinar de enero, que fue el último que hice antes de irnos de vacaciones. Entregamos algunos datos de cómo quedaba la estructura. Ustedes lo pueden ver también a lo mejor en YouTube, de cómo quedaba la estructura, digamos, de la empresa fusionada con Joy con Dreams. Y las perspectivas 2022 yo creo que dependen única y exclusivamente que no haya confinamientos. Vemos que los casinos tienen no solo las personas que asisten presencialmente, sino que también hay entretención. Entonces, son centros de entretención y en la medida que no volvamos a tener nuevos confinamientos, que el proceso de vacunación se mantenga y siga exitoso, que las variantes puedan ser controladas también con las combinaciones de vacunas, yo veo que las perspectivas, digamos, 2022 deberían ser muy positivas. Y además acompañadas de una estructura financiera bastante más sólida en la fusión con Dreams, que aportó un capital significativo. Eh,
el volumen de vapores con respecto a 2020 ha bajado. ¿Puede el futuro afectar la acción? Eh, no sé si se refiere al volumen de transacciones. Yo creo, claro, las personas, si uno dice el volumen transado diario, puede a lo mejor ir cayendo. ¿Por qué? Porque las personas han ido tomando posición a la espera de recibir un buen dividendo. Eh, Puede afectar a lo mejor que haya menos volúmenes transados, pero finalmente, ¿qué es lo que, como yo soy analista fundamental, el valor presente en los flujos futuros es lo que determina el valor de la acción finalmente? Entonces, puede bajar el volumen, pero si la operación, si su fuente de ingresos, que es precisamente los flujos que recibe de la naviera Hapag-Lloyd, recordemos que ellos son parte de Hapag-Lloyd, la quinta naviera más grande del mundo. Si el negocio naviero sigue estando positivo, la acción, entonces, a lo mejor, si no hubieran operaciones, yo voy a saber que voy a recibir los dividendos, y ese valor presente en los dividendos también es una forma de calcular el precio de la acción. Eh, si veo posible que Cencosud entre a la Bolsa de Brasil este año, efectivamente, todo lo que es la operación, digamos, del supermercado en Brasil se supone que se va a abrir a bolsa. La empresa ha sido bastante hermética en señalar, digamos, cuándo tener una fecha determinada. Eh, sí se ha hecho, sí es un riesgo al alza, como dicen los analistas más jóvenes que yo, y la empresa, digamos, ya tiene analizado todo, y yo creo que lo que están esperando ellos es que las condiciones de mercado sean las más favorables para llevarlo a cabo. Es decir, estamos en un escenario de guerra. Hoy día en Chile, gracias al alza del precio del cobre, al alza del precio del litio, al precio del hierro, al alza del precio de la celulosa, nosotros no, también la nominación de Mario Marcel como ministro de Hacienda también ha hecho caer un poco la incertidumbre, a pesar que la Convención Constitucional es lo que sigue aportando riesgo, pero eso ha tranquilizado bastante el mercado. Pero no hay que olvidarse que estamos en un escenario de guerra. Si este escenario de guerra finalmente se llega a algún tipo de acuerdo, se descomprimen las presiones, dejamos de ver noticias negativas y que significan no solo vías humanas que nos afectan también la moral como personas, no solo como inversionistas fríos que estamos viendo, sino que afectan, digamos, eh, todo a nivel global. Efectivamente, uno pudiera ver que los mercados también haya una recuperación en el optimismo en los mercados, no solo en Chile, sino que en Brasil y en todo el mundo. Y a lo mejor con condiciones de mercado favorables, la empresa decida entonces abrir definitivamente a bolsa lo que es la operación Supermercados de Brasil. Por lo tanto, un riesgo. Si me gusta Habitat, también tiene poca liquidez. Eh, Recordemos que aquí sí que hay un riesgo evidente. La administración de Gabriel Boric ha manifestado que se va a modificar el sistema previsional en Chile. Entonces, independiente que él no vaya a estatizar los fondos de pensiones, él puede decir de ahora en adelante, ya desde 2023 en adelante, todos los nuevos cotizantes van a cotizar en AFP del Estado de Chile, en la AFP del Estado de Chile o el Centro de Cotizaciones del Estado de Chile, en un organismo central que él propone que sea autónomo como lo es hasta hoy día el Banco Central. Si las nuevas cotizaciones van a este centro, AFP Habitat va a dejar de recibir las cotizaciones previsionales. ¿Cuáles son los ingresos de las AFP? Las cotizaciones previsionales mensuales. Por lo tanto, yo puedo hacer que coexista la AFP con, con una nueva, digamos, organismo central, estatal, pero en que tome la decisión que todas las nuevas cotizaciones previsionales vayan a este organismo estatal, y por lo tanto el flujo de ingresos de las AFP, el flujo de ingresos de la AFP se me va a cero. Por lo tanto, no tengo utilidades futuras. ¿Qué pasó con los retiros? Con los retiros de los fondos de AFP, que la gente decía, bueno,
los retiros de los fondos de pensiones son positivos porque bajaba el encaje. El encaje en las AFP es el 1% del valor del fondo que tiene que estar invertido en fondos de la propia AFP. Por lo tanto, si bajaba el valor de los fondos, el encaje tendría que reducirse y por lo tanto la empresa podía distribuir patrimonio. Entonces, los dividendos extraordinarios que pagaron la AFP el año pasado por los retiros de los fondos de pensiones era porque el encaje, que era el 1% del valor del fondo, se reducía y podían distribuir ese porcentaje. Pero si uno lo valoriza a futuro, y es lo que hemos dicho de forma reiterada, finalmente las empresas valen por el valor presente de los flujos futuros. El valor presente de los flujos futuros cae si yo en el negocio de previsional, simplemente las cotizaciones previsionales le digo, de a partir de hoy día en adelante, para usted son cero. Entonces, quedan las AFP solamente con la administración de los fondos ya con el stock de fondos, pero no quedan con los ingresos que pagamos todos los chilenos en nuestra cotización mensual. Cuando a nosotros nos descuentan, por decir, el 12,5% de nuestras cotizaciones previsionales, el 10% va para el fondo de la FP, un porcentaje va para el seguro de invalidez y sobrevivencia, y entre un 0,5 y un 1,25% va para la comisión de la FP. Entonces, entre ese 0,5 a 1,25% que va para la FP, dejaría de ir, dejaría de ser ingreso. Por lo tanto, yo no estaría por ningún motivo ni en AFP Habitat ni en ILC, cuyo principal activo es AFP Habitat. Copec se puede sumar al hidrógeno verde como distribuidor o se mantendría con el petróleo. Eso es una decisión estratégica, pero lo que yo veo que, claro, uno en la generación de hidrógeno verde, que ahí es donde están las empresas eléctricas, que son las que manejan mejor el negocio. No sé si pudiera ser o no distribuidor, realmente ahí ya sería, eh, simplemente no conozco el tema y prefiero ser bastante sincero y no opinar de algo que no conozco. Cencosud es un riesgo al alza. Eh, yo creo que, claro, el riesgo al alza en Cencosud es que efectivamente pueda materializar la colocación de lo que es el negocio de supermercado en Brasil en bolsa. Eso, claro, ¿por qué? Porque generaría una fuente de ingresos importante. Y yo la veo también como como disputando el liderazgo a Falabella en forma sencillamente ya avanzada. ¿En qué sentido? Cuando vemos, por ejemplo, que Cencosud hoy día París, a través de París o a través de Jumbo, desarrolló durante la pandemia una capacidad en que si yo hago un pedido antes de las 12 del día, mi pedido me llega dentro de las 24 horas. Eso requiere un desarrollo tecnológico extraordinario. Y un desarrollo tecnológico extraordinario, yo me refiero no solo a comprar computadores y tener ingresos, en fin, es desarrollar una logística de primer nivel. Entonces, esa es una de las cosas que a mí por lo menos me sorprende en Cencosud, es esa oferta para con el cliente de que si uno compra un producto antes de las 12 del día, dentro del día llega a mi hogar. Eso es una oferta eh, que requiere, como digo, como dije anteriormente, requiere un desarrollo tecnológico en infraestructura, pero también en know-how, en conocimiento de esos profesionales que yo creo que la están poniendo a otro nivel, y está, digamos, desplazando a Falabella, que ha invertido bastantes millones de dólares y que tiene el liderazgo. Y con la ventaja, como decía yo anteriormente, que Cencosud es defensiva y en tiempos de pandemia ya nos demostró que con el 45, el 48% de su EBITDA ligado al sector supermercado, es muy defensiva ante cualquier rebrote de COVID, es muy defensiva ante cualquier explosión inflacionaria que pueda significar entonces que haya menor ingreso disponible de las personas para destinar a tiendas por departamento, a mejoramiento del hogar. ¿Por qué? Porque en el retail tenemos supermercados, tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y también lo que son eh, y también lo que son los malls, digamos.
Cencosud, Cencosud, eso. Bueno, me comentan que respecto de CAP, el dividendo definitivo número 137 es de 2,25, 47, 41 dólares por acción, y lo único que falta entonces es que sea aprobado en la Junta de Accionistas de CAP. Pero ese es el dividendo definitivo propuesto para CAP, entonces. 2,25, 47, 41 dólares por acción. Ponemos fin entonces a este webinar. Muy buenas tardes y espero que haya sido del agrado. Muy buenas tardes, hasta la próxima oportunidad.